Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos ha tocado la fibra sensible. Vamos a sumergirnos en el mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, y en particular, en unas escenas que han conmovido a muchos, de escenas que han logrado emocionar hasta al propio Can Yaman. Si eres fan de la pareja o simplemente te encantan las historias llenas de sentimiento y drama, quédate con nosotros porque esto te va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, nos ayudas un montón y así no te pierdes ninguno de nuestros contenidos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar al tanto de todo. El título lo dice todo, Demet Özdemir conmueve a Can Yaman. Emotivas escenas juntos. Y es que como muchos de ustedes saben, Demet y Can, quienes nos regalaron momentos inolvidables en la exitosa serie Erkenzicus, tienen una química que traspasa la pantalla. Pero lo que vamos a analizar hoy va más allá de la simple química. Vamos a hablar de escenas específicas donde la actuación de Demet Özdemir, interpretando a Sanem Aydın, logró una conexión tan profunda con Can Yaman encarnando a Can Divit, que se dice que lo dejó visiblemente emocionado. ¿Qué hace que una escena sea tan poderosa? ¿Qué elementos intervienen para que un actor, por muy experimentado que sea, se vea conmovido por la actuación de su compañera? Vamos a desglosar algunos de estos momentos y a intentar entender la magia detrás de ellos. Recordemos, para quienes no están familiarizados, que Erkenzicus fue un fenómeno. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que sueña con abrir su propia agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo de renombre mundial que regresa a Estambul, cautivó a millones. Pero más allá de la trama romántica, lo que realmente enganchó al público fue la autenticidad de las emociones que transmitían Demet y Can. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo creaba una atmósfera casi palpable. Ahora centrémonos en esas escenas que, según los reportes y la reacción del propio Can Yaman, fueron particularmente conmovedoras. Hablamos de momentos donde las emociones no se guardan, donde los personajes se enfrentan a la vulnerabilidad, al dolor, a la decepción, o a la alegría más pura. En Erkenzicus, hubo varias ocasiones en las que la narrativa llevó a Sanem a situaciones de gran intensidad emocional. Pensemos, por ejemplo, en los conflictos que surgían entre ella y Can, las malinterpretaciones, las separaciones forzadas. Una de las escenas que se menciona con frecuencia es cuando Sanem se siente profundamente traicionada o incomprendida por Can. Demet, con su talento innato, es capaz de proyectar una tristeza y una desolación que son desgarradoras. Su actuación en esos momentos no es exagerada, es sutil, es real. Unos ojos que brillan con lágrimas contenidas, una voz que se quiebra ligeramente, un gesto de resignación, todos estos detalles son los que logran que el espectador, e incluso el actor que tiene enfrente, conecte con ese dolor. Can Yaman, al tener que reaccionar a esa tristeza, a esa vulnerabilidad que Demet transmitía con tanta maestría, se veía inmerso en la misma emoción. Se dice que en ciertas tomas la intensidad de la actuación de Demet lo sorprendió, provocándole una reacción genuina, una empatía que trascendía el guión y el hecho de ser un personaje. Imaginemos la escena: Sanem está hablando con Can, tratando de explicarle algo crucial, o quizás recibiendo una noticia devastadora. Demet, en su interpretación, no solo recita diálogos, sino que se sumerge en la piel de Sanem, sintiendo cada fibra de su desesperación. Sus gestos son naturales, su lenguaje corporal expresa la tormenta interna. Puede que haya un momento en que sus ojos se crucen con los de Can, y en esa mirada, se refleje toda la angustia. Can, como actor, está entrenado para reaccionar, para improvisar dentro de la escena, pero cuando la emoción que recibe es tan cruda y auténtica, la reacción se vuelve más visceral, más humana. Se ha comentado que en algunos momentos de Erkenzicus, después de filmar una escena particularmente emotiva protagonizada por Demet, Can Yaman se quedaba visiblemente afectado. No es solo que interpretara a un personaje dolido, sino que la actuación de su compañera lo había transportado a ese estado anímico. Esto habla del nivel de compromiso y talento de ambos. La actuación de Demet no se trataba de actuar que está triste, sino de estar triste en ese momento para el personaje. Y esa autenticidad es lo que conmueve. ¿Qué factores contribuyen a esta conmoción? En primer lugar, la habilidad de Demet para la expresión facial. Tiene unos ojos muy comunicativos y una capacidad para transmitir emociones complejas sin necesidad de grandes aspavientos. En segundo lugar, su trabajo corporal.
La forma en que se mueve, la forma en que se tiene, la forma en que baja la mirada, todo comunica. Y en tercer lugar, la conexión con el texto y la situación. Demet no solo interpreta, sino que entiende y vive las circunstancias de Sanem. Pensemos en escenas de reconciliación también. Esos momentos en que Sanem y Can finalmente logran superar sus diferencias, esos abrazos cargados de alivio y amor. La alegría desbordante de Sanem, su alivio al saber que el amor prevalece, también puede ser increíblemente conmovedora. Demet tiene la capacidad de mostrar esa euforia de una manera que te hace sentir parte de ella. Y para Can, ver esa felicidad genuina después de un periodo de conflicto, también debió ser un momento poderoso. La sutileza es clave en la actuación. Demet Özdemir es una maestra en eso. En lugar de gritar o llorar desmesuradamente, a menudo opta por una intensidad contenida que resulta mucho más impactante. Un suspiro profundo, una mano que tembla al agarrar un objeto, una mirada perdida en la distancia, estas pequeñas acciones construyen capas de emoción que resonan en el espectador y, por supuesto, en quien está actuando junto a ella. Es importante destacar que el elogio hacia Demet no quita mérito a Can Yaman. Él también es un actor muy talentoso y su capacidad para responder a las emociones de Demet es lo que eleva estas escenas. Es una danza, una entrega mutua. Si Demet se muestra vulnerable, él responde con empatía, con protección, con amor. Si ella muestra alegría, él la comparte. Es este juego de dar y recibir lo que crea esos momentos tan especiales. Hay un dicho en el mundo de la actuación: actuar es escuchar. Y en el caso de Demet y Can, esa escucha debió ser profunda y receptiva. Demet, al transmitir de forma tan auténtica los sentimientos de Sanem, crea un ambiente donde Can, como Can, puede reaccionar de manera genuina. No está actuando contra Demet, está actuando con ella, en el mismo espacio emocional. Y esta capacidad de conmover, de generar estas reacciones tan humanas, es lo que hace que Erkencikus siga siendo tan recordada y querida. No se trataba solo de una pareja bonita en pantalla, sino de personajes con los que el público conectaba a un nivel emocional profundo. Las lágrimas, las risas, la frustración, la esperanza, todo se sentía real. Para analizarlo un poco más a fondo, pensemos en la construcción de los personajes. Sanem es una joven soñadora, a menudo insegura, pero con una gran determinación. Sus emociones son intensas y a veces impulsivas. Demet ha logrado capturar esa esencia a la perfección. Can, por otro lado, es un hombre más reservado al principio, un lobo solitario, pero con un corazón tierno que Sanem logra abrir. La evolución de ambos personajes y la forma en que sus emociones se entrelazan son la base de estas escenas conmovedoras. La química entre Demet y Can es innegable, pero lo que la hace especial es que no se limita a la atracción física. Es una química emocional, una conexión que permite que sus personajes se muestren vulnerables el uno al otro. Y son precisamente esos momentos de vulnerabilidad, donde Demet Özdemir brilla con luz propia, los que, según los reportes, logran tocar la fibra más sensible de Can Yaman, llevándolo a sentir la emoción de forma palpable. Es fascinante ver cómo dos actores pueden crear algo tan poderoso juntos. La dirección, la música, la cinematografía, todo contribuye, por supuesto. Pero el alma de una escena reside en la actuación. Y en el caso de Demet Özdemir, su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones con una autenticidad tan desarmante es lo que la convierte en una artista excepcional. El hecho de que su compañera de escena, Can Yaman, se vea conmovido por su interpretación, es el mejor testimonio de su talento. Estas escenas no solo son un deleite para los fans de la pareja, sino que también son un estudio de caso para aspirantes a actores y para cualquier persona interesada en el arte de la interpretación. Demuestran que la emoción genuina, la conexión profunda con el personaje y la capacidad de expresar esa emoción de manera sutil pero impactante, son los ingredientes secretos para crear momentos inolvidables en la pantalla. En resumen, hemos explorado cómo Demet Özdemir, con su impresionante talento actoral y su profunda conexión con el personaje de Sanem Aydin, ha logrado conmover a su compañero de escena, Can Yaman, en diversas ocasiones durante la filmación de Erkencikus. Hemos hablado de la importancia de la sutileza, la expresión facial y corporal, y la autenticidad emocional que Demet aporta a sus interpretaciones. Hemos destacado cómo esta entrega mutua en la actuación crea una química inigualable y escenas que resuenan con el público a un nivel profundo.
Estas no son solo actuaciones, son momentos de verdad que trascienden la ficción y nos recuerdan el poder del arte para evocar emociones genuinas, tanto en quienes lo crean como en quienes lo presencian. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las escenas más emotivas de The Method de Mir y Can Yaman. Nos encantaría saber qué piensas tú. ¿Cuáles son tus escenas favoritas de Erkencikus? ¿Qué te pareció la actuación de The Method de Mir en esos momentos? Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leerlos y nos ayudan muchísimo a crear contenido que sea de tu interés. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, por favor, regálanos un buen me gusta. Compártelo con tus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Demet y Can. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribir, activa la campanita, y únete a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.